Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y en esta ocasión les hablaré de un libro que, bueno, les hice una encuesta para preguntarles cuál era el libro que querían ver antes en el canal. O sea, esos que comenté, salvo el que pues ya les dije que no terminé de plano, pues todos los iremos comentando con el tiempo, pero como ustedes saben, pues de momento tengo mi proyecto de escritura en marcha y además tengo un proyecto de lectura también muy cerrado. O sea, yo ya había hecho mi lista de lecturas para este año. Entonces las cosas que me van llegando para que las comparta por acá, pues las voy ahí medio trenzando, las voy entretejiendo con las lecturas que ya tenía planificadas y solamente quería saber cuáles debía priorizar, pues porque se ajustaban un poco más a los intereses de ustedes. Y entre esas prioridades, pues quedó Ya no tengo fuerza para ser civilizada, de Ivette Luna Flores, que es un libro que la autora me hizo llegar. Me parece que me llegó todavía en diciembre, en los primeros días de enero, en diciembre tal vez. Y bueno, le agradezco a la autora que me lo haya enviado. La verdad es que ella me lo había prometido, digamos. Desde que salió, ella me dijo que si me lo podía mandar, nos quisimos poner de acuerdo, pero por lo que ustedes quieran no se pudo. Después, la verdad es que al libro le fue muy bien. O sea, es un libro muy exitoso y o sea, se acabó, se agotó y se reimprimió. La verdad no sé cuántos ejemplares fueron los de la primera edición y no sé qué cantidad sea la que se haya reimprimido, pero bueno, quiero pensar que como es una publicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues eso nos puede garantizar que el libro va a estar en circulación todavía algún tiempo. La verdad, digo, tengo la impresión de que Ivette es una escritora, pues, joven, que apenas empieza. Si no me equivoco, este es su segundo libro publicado, aunque, según entiendo, está trabajando en una novela. Participó en el libro de Selena, no sé si se acuerden, no sé si ustedes tengan el libro, ahí aparece un texto suyo, así fue que yo la conocí. Digamos que en términos de publicaciones, pues su carrera está empezando. Sin embargo, pues es una autora que lleva ya su rato tanto escribiendo como reflexionando sobre la poesía, como ella misma dando talleres, participando en talleres. Entonces, pues es una voz que está ganando su espacio, pero que ya tiene una cierta madurez. Y sobre todo creo que lo que podemos destacar de ella es que sí encontramos una manera, una mirada ya muy distintiva y una manera una dicción, digamos, poética muy distintiva. O sea, su manera de abordar la escritura, creo que ella la tiene clarísima y la sabe comunicar muy bien. Pero bueno, no nos adelantemos. Si nadie conoce a esta autora, que lo dudo mucho porque me parece que es bastante conocida, Ivette Luna Flores es una escritora joven. Nació en 1988, es originaria del estado de Nuevo León. Me parece que su libro anterior, que se llama Comunidad Terapéutica, pues bueno, también tuvo una publicación relativamente pequeña. O sea, las publicaciones de Tierra Adentro suelen ser de 800 o 1000 ejemplares. El problema de esas publicaciones es que de pronto desaparecen. O sea, se termina la edición y no lo vuelven a editar y pues esos libros desaparecen. Pero si ustedes quisieran leer este libro, o sea, Comunidad Terapéutica, me parece que lo pueden consultar en el sitio de Poesía Mexa, que ustedes saben que es un repositorio con bastantes libros de autores contemporáneos mexicanos y autoras contemporáneas mexicanas. Y Comunidad Terapéutica fue un libro premiado que además siento que se comentó bastante. La voz de Ivette Luna Flores llegó de una manera muy distintiva, con mucho arrojo al panorama. No se parece, o sea, bueno, en ese momento al menos no se parecía a nada de lo que se estaba escribiendo. Siento que también llegó en un momento en el cual se estaban haciendo cosas muy interesantes del lado de la poesía y que se siguen haciendo. A final de cuentas, la literatura mexicana tiene una tradición poética
impresionante, y creo que si algo no nos falta nunca son buenos poetas, la verdad sea dicha, no sé si por tradición, no sé de qué dependa, pero siempre hay poetas muy interesantes en nuestro panorama, pero tristemente este es un género que comercialmente no tiene tanta, pues tanta difusión, porque las editoriales grandes rara vez se atreven a publicar poesía, a menos que se trate de un autor o autora ya consagrado y que es garantía y le van a reunir todos sus libros y entonces ya lo publican, o a lo mejor si va a ser una edición comentada en estas editoriales institucionales de universidades sobre todo, ¿no? O a lo mejor es una editorial independiente que se dedica exclusivamente a publicar poesía, pues sí, ahí sí lo vamos a encontrar, pero en general si ustedes caminan por las librerías, pues la poesía lo tiene muy difícil. Y pues es triste y es paradójico, sobre todo pensando, como les digo, en la gran tradición poética de nuestro país. O sea, el único premio Nobel que tenemos pues es un poeta. A veces me da la impresión más bien de que los poetas no les queda otra que escribir para la academia, porque de pronto pareciera que la academia es la única que los lee, ¿no? A menos que se trate de poetas así muy, pues que por alguna razón se institucionalizaron y toda la cosa. Siento que si a alguien le preguntas, dime nombres de poetas mexicanos, la gente va a decir Sor Juana, Octavio Paz, no sé, Rosario Castellanos, por supuesto, que son poetas institucionales, Ramón López Velarde, ¿no? Pero poco se conoce de lo mucho que hay en poesía mexicana contemporánea. Y bueno, particularmente, digo, siempre hay propuestas y siempre hay poetas de todo, o sea, de lo más experimental a lo más tradicional, hay una variedad increíble en la oferta poética mexicana. Insisto, si quisieran conocerla un poco más, pueden ir a Poesía Mexa. Ahí se van a dar cuenta de cuántos libros hay y muchos de ellos son verdaderamente muy buenos, ¿no? Pero entonces, volviendo al tema, lo que quería decirles es que Ivette Luna Flores llega, si no me equivoco, su libro anterior salió en el año 2014, puede ser. Y bueno, en ese entonces era una poeta muy joven, pero que ya al menos tenía muchísima claridad en sus temas y en la manera en la que los iba a comunicar. Y en Comunidad Terapéutica había, bueno, se llama Comunidad Terapéutica justamente porque aborda algunas cuestiones relacionadas con su familia y con la salud mental, la suya y la relación que tiene, digamos, con, o sea, el trauma familiar que ahora le dicen en las redes sociales, ¿no? Era un libro fuerte, muy fuerte, o sea, porque claro que estaba hablando del trauma familiar, pues sí, por supuesto, pero ese trauma familiar estaba situado en un contexto, pues, precario, violento, en crisis, ¿no? Porque está situado pues en el norte de México, pues en los años recientes que han sido muy difíciles para México en general, pero pues en esa región, en esa época en particular, pues eran años críticos. Y entonces todos estos elementos externos pues pasan a través de ella y ella los comunica con mucha rabia además. O sea, siento que ese libro particularmente lo que tenía era una voz así potente, como con mucha, sin miedo o sea, con mucha osadía, digamos, ¿no? Con arrojo, con temple, para nombrar las cosas y para provocar incluso un poco, pero no con una provocación gratuita, sino con una provocación auténtica que venía de una necesidad de expresar y sobre todo de poner sobre la mesa ciertas discusiones, ¿no? Entonces, bueno, ese libro digo, al menos yo escuché bastantes comentarios al respecto. Fue un libro que gozó de cierta celebridad, circuló bastante bien y siento que se agotó, ya es muy difícil conseguirlo. Pero creo que si bien pues se notaba muchísimo que había mucho potencial en el libro, una de las cosas que se decían al respecto de Comunidad Terapéutica era que sí proponía una especie de conjunto temático, pero que había momentos en los cuales esa cohesión del libro se llegaba a perder o no resultaba tan clara.
pero esta intención de mirar lo personal, lo íntimo, los vínculos amorosos, los vínculos familiares, la vida interior, la salud mental, pero también la violencia, la precariedad. O sea, mirar todas esas cosas que son temas poéticos, así como de toda la vida, pero mirarlas desde o sea, situadas en un contexto muy particular y muy realista, siento que eso ya estaba ahí desde comunidad terapéutica y entonces ya no tengo fuerza para ser civilizada y creo que todo eso, todos esos materiales están ahí, pero además siento que aquí esa especie de obstáculo que tenía el libro anterior, de que a veces parecía que por algunos lados pues se perdía la forma, se perdía el centro, acá de este lado ese obstáculo se salva por completo. Ya no tengo fuerza para ser civilizada es un conjunto que está dividido a su vez en 7 pequeños conjuntos. Y cada uno de esos conjuntos tiene su propio título y engloba pocos poemas. En realidad, pues por ejemplo, creo que la última parte solo es un texto. Y digamos que cada uno de esos conjuntitos es una especie de unidad temática en sí misma. Y digamos, cuando uno termina de leer el libro, entiende que no es necesariamente que todos los temas tengan que tener una relación directa, pero lo que conecta esos 7 pequeños conjuntos es esta manera de mirar y esta especie de transición que es muy orgánica y muy imperceptible. O sea, la transición sucede, pero sucede de una manera tan sutil y tan natural que, que parece hasta obvia, ¿no? Pero en el fondo es muy inteligente, muy creativa. Esa transición y esa manera de relacionar la realidad interior y la realidad exterior, esa manera de mirar es lo que une todos los conjuntos, aunque cada conjunto tenga su propio núcleo, o sea, digamos, es una pequeña colección de textos que se relacionan entre sí, ahí sí temáticamente, ¿no? Entonces, son 7 conjuntos y todos tienen que ver de alguna forma con los vínculos o, bueno, los vínculos amorosos, los vínculos familiares o también nuevamente con las tempestades interiores, la vida interior, incluso la terapia vuelve a aparecer de manera así explícita en una sección que se llama Crisis para principiantes. El trauma familiar vuelve a aparecer. Pero, ¿qué es lo que hace distintivo a la poesía de Ivette Luna Flores? O sea, yo destacaría 3 aspectos que a mí particularmente me gustan mucho y me gusta mucho la manera en la que ellos los aborda, por ejemplo. Yo decía, ahora que hacía el avance semanal y que estaba leyendo este libro, yo decía que posiblemente si ella fuera hombre, la querrían englobar dentro de esta especie de realismo sucio, porque a veces los referentes o las imágenes que construyen su poesía tienen que ver con esta especie de precariedad material, ¿no? O esa especie de no diría que es tan extremo como llegar a la descomposición, pero sí tiene que ver un poco con lo que en la tradición no se consideraría necesariamente poético, pero que sí es lo inmediato, ¿no? Por ejemplo, hay un poema, o sea, en sus poemas pueden aparecer las tortillas quemadas, ¿no? O los rastros que deja una persona en el baño, ¿no? Los rastros de la convivencia, el olor de las axilas que se quedan en una camiseta y eso, o sea, ese olor de las axilas es una especie de evocación romántica, ¿no? O sea, en tu ropa se quedó el olor de tus axilas. Entonces, claro, eso creo que la clasificación más fácil sería este rollo como de Bukowski, ¿no? Pero creo que en Bukowski mismo, cuando se entiende bien, o sea, siento que lo que se ha interpretado muy mal de Bukowski o de este tipo de recursos es como que se ha vuelto un estereotipo y una especie de personaje
el poeta tiene que ser un tipo borracho, sin trabajo, pobre, violento, misógino, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que a veces perdemos de vista es que Bukowski era, pues sí, es un escritor de clase trabajadora, hijo de migrantes, o sea, no era propiamente, es un escritor norteamericano, pero que no se sentía propiamente norteamericano, pues porque él no podía hacer parte de esa bonanza, pues porque él fue criado en condiciones muy distintas. Y esas condiciones materiales son las que llegan a su poesía. Y creo que esto es lo mismo, o sea, esto es lo que sucede en la poesía de Ivette Luna Flores. O sea, ella no puede decir, yo voy a usar los grandes referentes de, pues no sé, los grandes referentes intelectuales o los grandes, sí, lo sublime. No, o sea, yo me quedo con lo concreto, porque lo concreto es lo que está en mi realidad, en la realidad desde la que yo escribo, y lo que, o sea, la poesía, o sea, los materiales de su poesía son la observación de esa realidad, pero, y aquí vamos al segundo punto, no se trata solamente como de elegir estos materiales así escandalosos, o no escandalosos, sino inusuales, solo por ocurrencia, sino lo que ella hace es que con su mirada observa estos materiales inusuales en la poesía y con ellos construye una abstracción de algo que eso sí, a lo mejor la conecta con otras tradiciones poéticas. Por ejemplo, bueno, el amor, ¿no? Y la pérdida y la soledad, ¿no? Esta especie de dificultad para conectar con otros, o esta especie de dificultad para encarar al mundo y a sus realidades, esa observación que sí está en toda la tradición poética moderna, contemporánea, europea, no sé, la que ustedes quieran, eso sí está ahí, solo que Ivette lo construye con sus propios materiales. Y, insisto, esa transición que ella puede hacer de estos referentes materiales que quizá nos podrían parecer incluso chocantes o crudos, pero la manera en la que ella los lleva para construir estos sentimientos tan delicados, ahí es donde radica la originalidad de su pensamiento poético y que yo particularmente lo disfruto mucho. Es una poesía diferente a otra, o sea, por ejemplo, si hablamos de Elisa Díaz Castelo, que ahí sí hay como que todo un torrente intelectual, unas referencias a la ciencia y un discurso que proviene de otros textos y otras ideas. Bueno, es una forma de escribir poesía con otros materiales, pero que si ustedes lo piensan, y yo lo dije en el caso de Elisa también, la poesía aquí sirve como un mecanismo del entendimiento, o sea, la manera de abordar ciertos materiales o ciertas realidades le sirve a quien escribe para entender ciertos fenómenos interiores. Y yo digo, la operación que sucede en este libro es esa misma, pero los materiales son diferentes. Eso es lo único que sucede. Pero o sea, digamos, a mí me sorprende y me deslumbra esa inteligencia que hay en la escritura de Ivette, porque de verdad es que yo iba leyendo los textos y me parecía, o sea, me parecía muy original, muy inteligente, sobre todo una intuición muy poderosa para ir planteando con estos referentes materiales, por ejemplo, ir escribiendo en el subtexto una reflexión abstracta, una abstracción pura, ¿no? Emocional o lo que ustedes quieran. Insisto, insisto, el mecanismo es muy semejante, los materiales son muy distintos. Acá no se trabaja con lo intelectual, no se trabaja, si ustedes quieren, con lo sublime, pero al final lo que nos sucede a nosotros como lectores sí es muy semejante y sí es muy poderoso. Y con eso quiero llegar al tercer rasgo que yo agradezco, o que a mí me hizo conectar muy fácilmente con este libro, y eso es que, miren, hay algo que yo admiro muchísimo de la música popular, y eso es la capacidad que tiene para sintetizar cosas muy complejas y decirlas de una manera tan accesible, que por eso cuando cantamos las canciones, o sea, hay ciertos versos que los gritamos, los cantamos con emoción,
porque lo sentimos nuestros, o sea, sentimos que alguien más escribió esa canción y alguien más la interpreta, pero esa canción es mi canción porque esas palabras reflejan completamente eso que yo estoy sintiendo. Esa cualidad de la música popular y además ponerlo, o sea, siento que ustedes dirán, bueno, pero la poesía lo hace en general y por eso es que conectamos, sí lo entiendo, pero lo que quiero decir es, siento que hay un equilibrio muy delicado en abstraer esas emociones potentes o en observar un aspecto de la realidad relevante, o sea, que vale la pena cuestionar, observar, analizar más a fondo. O sea, identificarlo ya es un principio. Y luego sintetizarlo en pocas palabras, porque hablamos de un verso, o sea, tiene que haber una densidad de lenguaje importante. Pero además ponerlo en palabras que se sientan como mis palabras, ajá, o sea, que todo el mundo sienta esas palabras como sus palabras, porque no se sienten ajenas, porque no se sienten frías, no se sienten distantes, o sea, uno siente que es, o sea, sentir que esa es tu voz, que además eso es, siento yo, lo que hace que la música popular tolere la repetición, o sea, que nosotros podamos estar expuestos y expuestos y expuestos a la misma canción y volverla a oír con el mismo gusto, es justamente ese equilibrio tan delicado. Y, mamma mía, hubo algunos poemas en los cuales yo experimenté esa misma sensación que tiene uno con las canciones, así de, esta frase, este verso, yo lo quiero gritar en un concierto. Yo lo quiero volver a leer 1000 veces porque a mí me atraviesa y siento, o sea, no es solamente que yo admire lo que hizo el poeta y me deslumbre con su expresión, es que yo lo siento como mi voz, lo siento como mi propia voz, lo siento como mi propia expresión y siento que o sea, esa es la razón por la cual todavía lloramos por Juan Gabriel. ¿Por qué? Pues porque o sea, llegamos a hacer una conexión de ese tipo con sus palabras, con sus canciones, con la manera en la que dijo cosas que nosotros no hubiéramos podido, por una parte sí hubiéramos podido decir de esa misma manera, pero a la vez no pudimos o no supimos cómo decir de esa misma manera y entonces llegó él y nos salvó. Entonces sucede exactamente lo mismo con estos poemas, ¿no? Digo, creo que Ivette misma, siento que también, o sea, ella en su propuesta, digamos, en su propuesta estética, cuando ella usa referentes externos, o sea, ella no es de estas poetas que citan mucho, ¿no? Que tienen tantas relaciones, tantos referentes así elevados, no hay epígrafes, no hay citas, no hay tanto de eso. Pero cuando menciona a alguien, menciona a un grupo de música, pues indie, pero comercial, popular, digamos. O sea, lo que quiero decirles es, ella no está dialogando con la lírica de Petrarca, ¿me explico? Pero sí hace muy patente que está dialogando con su realidad inmediata y con este elemento, insisto, de accesibilidad que sí puede tener la lírica popular. En fin, la verdad es que yo no me sorprendió que el libro fuera bueno, yo tenía perfectamente claro qué era lo que iba a encontrar, o sea, insisto, porque Ivette tiene una voz muy distintiva, una mirada ya muy definida. Yo recibí su texto del libro de Selena y tengo que decir que le hice poquísimas, creo que 2. Si le hice 2 comentarios se me hacen muchos y digo, no lo estoy diciendo en un sentido de que el texto era perfecto, no hay textos perfectos, pero lo que sí me queda claro de esa experiencia de haberla editado es una autora que sabe lo que quiere escribir. Tan lo sabe que cuando llega a la editora, pues o sea, no hay nada que encauzarle porque ella supo perfectamente dirigir sus intenciones hacia donde ella sabía que quería llegar. Entonces, pues la verdad es que lo dije en el avance semanal y lo digo ahora. Yo estoy muy ilusionada, yo sé que Ivette está escribiendo una novela y estoy muy ilusionada porque ese libro yo creo que va a estar bien y me da toda la curiosidad del mundo. O sea,
Es uno de esos libros que todavía no se publican, pero que en cuanto salgan, así como si fuera iPhone 3300, yo digo, yo nunca me formaría por un iPhone, pero ese libro, sí, en cuanto salga, voy a ir a mi librería más cercana a buscarlo, porque ya desde ya, tengo toda la curiosidad. Así es que, si a ustedes les gusta la poesía, les recomiendo este libro. Y sobre todo si ustedes son de las personas que dicen, no, porque es difícil leer poesía, porque no le entiendo, porque siento que es muy rara, porque no sé qué. Yo creo que este libro es de esos libros que les demuestran que se puede hacer poesía de muchas maneras y aunque tengan un cierto grado de complejidad, eso no necesariamente significa que son inaccesibles. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos veremos en el próximo video.